Amigos del buen toreo, bienvenidos a este rincón donde la verdad, el arte y la pasión se dan la mano. Hay momentos en la tauromaquia en los que el tiempo parece detenerse, instantes donde la técnica deja paso al sentimiento más puro y el ruedo se convierte, por tanto, en un lienzo donde solo los más románticos se atreven a pintar. Hoy, en nuestro podcast esta semana, respiramos precisamente ese ambiente, el del toreo de pellizco, el del clasicismo, el de, por supuesto, la hondura. Nos acompaña un diestro que encarna a la perfección la figura del torero de culto, un espada soriano que ha hecho de la paciencia, de la vocación y de la búsqueda innegociable su auténtica bandera. Alejado de las prisas, de los ruidos y fiel a un concepto purista que emociona al aficionado cabal, su trazo con los trastos destila ese aroma a toreo añejo, de empaque, de torería y de naturalidad. Hoy queremos adentrarnos en su mente, en su alma. Hablaremos de su particular concepción de la lidia, por supuesto de la dureza de la espera en el banquillo, de lo que cuesta mantener intacta la pureza en los tiempos que corren y sobre todo de su inquebrantable amor por esta bendita profesión. Así que es un auténtico privilegio recibir hoy en nuestros micrófonos al matador de toros Rubén Sanz, al que le doy las gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes a todos y gracias a ti, Aitor, por tenerme en cuenta y por las palabras tan bonitas que me has dedicado. Pues mira, Rubén, como hacemos con todos, me gustaría que empecemos por el principio. Siempre al final cuando hablamos de vosotros, siempre lo digo, ¿no? Se habla de momentos X antes de torear en X cita, pero muy pocas veces se conoce vuestra historia. Y me gustaría que me cuentes un poco de dónde nace el Rubén Sanz torero, de dónde empieza esta afición tan pura. Bueno, pues en mi caso es que va dentro de mí desde el principio, ¿no? Yo no recuerdo un día de mi vida sin haber querido ser torero. De niño, unas tías de mi padre seguían, seguían al matador de toros José Luis Palomar por todas las plazas. y, y me llevaban a todos lados con él. Yo con 4 o 5 años me vestían de torero y íbamos siguiendo al maestro por todos los sitios, ¿no? Y desde el principio, desde niño, siempre he tenido claro que quería ser torero. En la peluquería de mi padre era peluquero, he comprado aplausos, se reunían muchos aficionados a hablar de toros, incluso profesionales. Me acuerdo de yo siendo niño, el Serranillo, que era empresario de plazas de toros de la provincia de Soria, paraba en la peluquería de mi padre y siempre ha habido ambiente taurino allí y yo siempre he querido ser torero. Pero tu padre imagino que te lo inculca de alguna manera el hecho de que tiras hacia adelante, o cuál es el motivo en el que un día Rubén Sanz dice que quiere ser torero, porque algo tiene que haber, ¿no? Una chispa, una llama que de repente se enciende. En mi caso que ha sido algo natural, era algo, o sea, me refiero a que desde pequeño yo iba, pero te digo con 4 o 5 años, yo siempre he querido ser torero, no ha habido un día que yo dijera, de repente quiero ser torero, yo es que he querido ser torero siempre. Más bien al revés, ¿no? Mi madre me lo quería quitar de la cabeza, decía que yo no iba a ser torero nunca, mientras ella viviera, y me acuerdo que dije, pues, una vez me preguntaron, ¿y tú qué vas a hacer de mayor? Y dije, pues el día que se muera mi madre, torero. Y entonces ya cambió, ya dijo, hay que apoyarlo, hay que apoyarle. Y hay un día en general, es que el toreo ha estado siempre dentro de mi vida, de mi pensamiento, de mi sentir, y no hay un día clave en el que yo... Es que te podría mandar fotos de con 3 o 4 años vestido de torero y toreando de salón, jugando a torear de salón. Date cuenta que yo, cuando se hace la escuela taurina de Soria, tengo 10 años, soy de los primeros alumnos en entrar. Pero es que antes de entrar en la escuela taurina, yo alguna vez ya había estado entrenando con José Luis Palomar. O sea, es que yo quería ser torero toda la vida. No sé lo que es no querer ser torero. Em, ¿Y tu referente era José Luis Palomar o tenías algún referente aparte diferente? Porque entiendo que también lo que te atrae de José Luis Palomar es el hecho de que te puedes ver reflejado porque es de tu tierra, pero imagino que también tendrías otros referentes al margen, ¿no? Yo, sin haberte preguntado, doy por hecho que esa línea de los Curro Romero, de los de Paula, de los Chenel,
estaría muy presente en tu cabeza. Sí, pero eso José Luis Palomar, digamos que es la base, porque date cuenta que cuando yo tengo 3 años, él sale por la Puerta Grande de Madrid 2 veces y es como un héroe en Soria, me refiero. Pasa algo que era impensable, primero que hubiera un matador de toros en Soria y segundo, pues que se ponga en figura del toreo. Eso era impensable y en Soria pues era un héroe. Y tú cuando empiezas a querer ser torero, en el fondo tú tienes referentes, pero no son reales porque no, no entiendes todavía el toreo, simplemente lo estás conociendo. Es ya cuando de verdad empiezas a torear, cuando quieres ser torero de verdad, cuando empiezas a matar los primeros animales, cuando empiezas a torear, cuando sí que te empiezan a llamar la atención, formas de torear, conceptos, cosas, muletazos. Y si te digo esos principios, desde luego que Curro Romero, Rafael de Paula, Aparicio, aunque era recién tomado la alternativa y luego más, porque encima tuve la suerte de conocerle y de compartir muchas cosas con él. Pero te digo, Frascuelo, José Luis Bote, Sánchez Puerto, El Impulsero, Manzanares Padre, yo creo que Manzanares Padre era el torero de todos los que torábamos, tuviéramos el corte que tuviéramos. Muchísimos toreros, ¿no? Que te llamaban la atención por su forma de torear y su forma de interpretar el toreo. Toreros mexicanos que no quiero olvidarme porque han sido fundamentales en mi forma de torear, como Armillita Chico o como Guillermo Capetillo, ¿no? Em, y imagino, has dicho que en aquella época había escuela taurina allí. Sí, yo quería, como te he dicho, empezaba a querer ser torero de siempre y, y mi padre y el padre de otro chico que se llama Eduardo Jiménez, son unos cuantos padres de chavales. Primero me intentó apuntar a la Escuela Taurina de Madrid y luego me intentó apuntar en una incipiente escuela taurina también que había en Arnedo. Y de repente surgió una idea de hacer una escuela taurina, pero muy, muy para hacer aficionados, no para hacer toreros, porque no era José Luis Palomar estaba en activo, no podía atenderla. Se hace cargo de esa escuela taurina, la Peña Taurina Soriana, y es cuando pasan 2 o 3 años y ven que sí que hay 5 o 6 chavales que de verdad quieren ser toreros, cuando ya se hace cargo de esa escuela Luis Palomar y se hace cargo de nosotros. Duró poco tiempo porque digamos que fue esa jornada de chavales y luego pues desapareció, pero bueno, la verdad que fue una época muy bonita de mucha competencia, donde la competencia que dicen es cuando más encarnada la sentí, ¿no? Con dos compañeros de la escuela que eran Diego Redondo y Eduardo Jiménez, que fue un momento yo creo que histórico, que se hicieron 4 o 5 novilladas sin picar seguidas repitiéndonos a los tres. O sea, que se puede decir que más que una escuela taurina era, por así decirlo, como si fuera el típico encuentro que hacen los aficionados para hacer un poco de toro de salón, un poco de aficionados prácticos. Sí, pero bueno, no, con niños intentándoles acercar el toreo, pero que como te digo que ellos mismos cuando vieron que había chavales que de verdad querían ser matadores de toros, ahí hay que alabarle el gusto al maestro José Luis Palomar que dio el paso para adelante y se hizo cargo de nosotros para profesionalizar y encaminar a hacer toreros esa escuela. Sin ayudas, Em, además, ¿eh? No como ahora, no, ahora que no lo, había la Diputación detrás, no había ninguna cosa, o sea, lo hizo por cariño y por cariño a Soria y por amor al toreo. ¿Y crees que en las escuelas taurinas, me refiero, tú eres quizá el ejemplo de oye, un torero que, bueno, has pasado por alguna escuela, pero muy, muy, como dices, o por lo que te entiendo, muy, muy de refilón, ¿no? Algunas cosas, y todo lo que vemos en ti es autodidacta. Entonces, no sé si hasta qué punto crees o no crees en las escuelas. Hoy en día, si no vas a una escuela, es imposible torear. Es que ha cambiado mucho, porque ahora mismo un novillero sin picar que no pertenezca a una escuela taurina prácticamente no tiene posibilidad de torear novilladas, porque todas son para escuelas taurinas, todo funciona por medio de circuitos, eso. Eh,
Las escuelas taurinas son importantísimas. Te dan a conocer el toreo. eh, el toreo hay cosas que son ABC, me refiero. O sea, al toro hay que engancharlo, al toro hay que pasarlo, al toro hay que soltarlo, hay que saber coger el capote, hay que saber coger la muleta. Pero luego hace falta que los profesores, que en eso tuvimos nosotros suerte, den libertad para expresar tu forma de torear. El toreo, gracias a Dios, es muy grande. Hay muchas formas de torear, hay muchos conceptos, hay muchas preferencias, ¿no? Al final esto también es un poco de qué es lo que por qué toreas, ¿no? Es una pregunta que yo creo que no hace en ninguna escuela torina y yo creo que es la primera que habría que hacer. Es tú por qué toreas, tú para qué toreas, porque no es lo mismo una persona que tenga ambición de ser figura del toreo, eh, otros porque les divierte, otros, y hay personas como en mi caso que es porque el toreo lo que da sentido a mi vida y es un sentimiento que tengo dentro. Y me preocupa más ser capaz de expresar ese sentimiento que de a dónde pueda llegar. Me importa más el mensaje que quiero mandar toreando que a dónde llegue ese mensaje. Y entonces, en esa etapa, ¿de dónde cogías las ideas o era todo fluir y lo que sintieras? Porque hay muchas particularidades que tienes hoy en día que entiendo que, hombre, no son vicios, pero que no son malos, pero son costumbres que has cogido, imagino, de aquella época. Uf, Pues yo ahora mismo visualizo a Rubén Sanz cogiendo la muleta por la parte de atrás del estaquillador, que para la gente que no lo sepa es donde más pesa. Eh, en algunos naturales que yo te he visto en fotos tremendos. El encaje de riñones, todo ese tipo de cosas, uno o la es autodidacta o las tiene que ver en toreros y cogerlas. bueno, mira, primero, aquí voy a crear polémica, yo voy a ser un tío polémico seguro. Primero, en aquella época lo que me costó fue incomprensión, ¿vale? Porque, porque yo eh, soy una persona que tiene poca confianza en sí mismo, pero cada vez tengo mucha personalidad y yo tenía claro como, fíjate que sin empezar, quería claro que era lo que a mí me llenaba delante de un animal. Eso, mira, te lo puedo decir. El que me has preguntado y te he dicho no hay días, pero es que hay días claves. Me refiero, uno es toreando un becerro de Nicolás Aranda, es una ganadería de Castanavarra de aquí, en la Plaza de Toros de Soria, un becerro que era Cárdenas, pues tendría yo 11 o 12 años, pegué un muletazo que será muy parecido a los que doy ahora. Y cuando lo di, dije, esto, yo soy torero para esto. Eh, merece la pena ser torero por este muletazo que le pegaba a ese becerro. Y ese es que es un día clave. Y a partir de ahí, pues sí, ese que es incomprendido porque buscas una forma de torear que necesitas un animal que te permita hacerla, que te hace replantearte todo lo que has leído, todo lo que has hablado y todo lo que te han dicho de la pureza, que la pureza la ven en una forma de colocarse, en una forma de coger la muleta y al final, eh, claro, ahora lo digo que soy matador de toros y hay gente que te escucha y que puede dar sentido a lo que dices, pero esto lo dices cuando tienes 12 años y has matado un becerro y eres un loco, ¿no? Pero en el fondo, luego mi filosofía ha seguido siendo la misma. La pureza en la entrega. La pureza da igual de dónde coja. La pureza es echar el vuelo y dejar salir el alma y que no te importe por dónde pase el toro. Esa es la pureza. Para mi madre. Em, y nunca has pensado en, porque a ver, cuando uno está parado, puede pensar en cambiar su forma de comprender el toreo. Me refiero, ha habido muchos toreros que yo he visto actualmente que están en ferias que los ves 10 años atrás y no hay comparación. O sea, no son ni, vamos, o sea, no se parecen en nada, ¿no? No voy a decir nombres, pero hay varios, o sea, que están toreando en San Fermín en estos días. O sea, me resulta bastante curioso el hecho de que seas tan fiel a un concepto que quizá, como bien dices, te pudiera hasta hacer, no sé si decir un mal, porque al final ese concepto es tan irregular y en situaciones cuando uno torea poco, en lo que te van a pedir regularidad. Sí, bueno, primero hay toreros que cambian pero que evolucionan.
yo también he evolucionado, ¿vale? Al final vas aprendiendo, vas conociendo al animal. A veces la gente dice técnica, sí, la técnica es importante, pero más importante es conocer al animal y intuir el que te lo va a dar, el que no te lo va a dar, en qué momento, eh, dependiendo dónde estés colocado, y eso se aprende toreando, entonces evolucionas. Y lo de cambiar, mira, cuando antes hemos hablado de José Luis, te he dicho de José Luis Palomar y te he dicho de sentirme comprendido, pero hubo un día que me dijo algo que también fue clave en mi vida como torero, que es que me dijo que con lo que cuesta ponerse delante del toro, con el miedo que se pasa para ponerse delante del toro, es una lucha interna que la gente no se imagina. Cuando toreas, pero te digo aún más cuando no toreas, porque yo ahora mismo no tengo ninguna corrida de toros por delante segura, no he toreado, y te podría decir que estoy tranquilo y sin pasar miedo porque no tengo nada para torear. Y te digo que es al revés, cuando más miedo pasas, porque que todas las dudas, todos los miedos se te vienen a la cabeza y no los puedo solucionar mañana que toreo, ¿vale? Eh, Toda esa lucha contigo mismo va por delante del toro. Solo hay una cosa que te la puede, que es ser feliz contigo mismo y honesto contigo mismo. Entonces, no entiendo ponerse delante de un toro para hacer algo que no sientas. No le encuentro, no le encuentro una explicación a pasar todo ese miedo para hacer algo que no sientes. Porque si el toreo lo ves, Sí, lo viera como que quizá, me gustaría pensar que ningún compañero lo ve, pero desde luego las empresas lo ven como un espectáculo y como un negocio, que no dejo de ver que lo es, pero si lo piensas así, como una forma de vivir o de ganarte la vida, sinceramente yo no me pondría delante de un toro por eso. Me pasa mucho miedo, te juega la vida de verdad, eh, se sufre mucho, se pasa muy mal, y todo eso no hay dinero que te lo compense. Lo único que de verdad te lo compensa es cuando delante de un toro eres capaz de hacer lo que tú sientes y abandonarte a él y ser capaz de expresar el toreo que sientes. Entonces, es lo único que me motiva. Por eso no, no cambio, porque si cambiara, directamente es que dejaría de torear. No encuentro sentido a torear si no es para hacer lo que sientes. Respeto a todo el que lo hace, más. eh, Va a tener un mérito el que sea capaz de ponerse delante de un toro y hacerle cosas que no siente para triunfar y para estar en figura, tiene un mérito tremendo. O sea, porque es capaz de superar el instinto de conservación por dinero, tiene muchísimo valor. Pero yo, si lo hago cuando lo hago, que a veces no soy capaz de superarlo, pero cuando supero esos miedos y soy capaz de hacer lo que quiero, eh, es por la satisfacción personal de sentir el toreo. Y te digo, lo que también ayuda mucho es ver que eso que tú sientes hace emocionar a esos aficionados que tú consideras buenos aficionados y ver que tu toreo les dice y que notan que es diferente. Hasta el punto de cosas como tú dices, de que no son teóricamente puras, conseguir hacer que se olviden, porque en realidad, y lo digo sinceramente, es que no son importantes. Lo verdaderamente importante, cuando hay un torero entregado y siente el toreo y se abandona su toreo, no hay ni formas estéticas, ni de dónde coge la muleta, ni cómo te colocas. El toreo, gracias a Dios, es mucho más grande que eso. Y cuando sucede algo de eso, es un día todo el mundo. De toreros que hemos dicho, fíjate, que me has dicho que me he fijado, Juan Mora también cogía la muleta y tenía una cosa cuando cuajaba un toro, cuando cuaja un toro el maestro era una maravilla. Fernando Cepeda también, pero te digo, hasta el mismo José Tomás, que es el ejemplo de pureza que pone, con la muleta con la mano izquierda, mayoritariamente la cogía atrás. Por eso digo que la pureza es mucho más que la colocación de un pie o un centímetro adelante o atrás la muleta. Si luego cogiéndola de adelante te puedes pasar el toro lejos y cogiéndola de atrás te la puedes pasar cerca. Es más, para torear con los vuelos, para torear con las muñecas sueltas, yo por lo menos considero que hay que torear con la muleta cogida de atrás para poder soltar el vuelo. Y es más importante ese sentimiento y ese abandono y que te dé igual
para torear un toro bien, cuando surgen esos muletazos de verdad abandonados, es que te tiene que dar igual el toro. Si no, no se consigue torear de esa manera. Y esa es la mayor pureza que hay, que te da igual. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Em, pero coger la muleta de atrás tiene bastantes, mira, a mí me decía bastantes complicaciones, ¿no? Me decía el maestro Santiago Luguillano que la muleta era como un bolígrafo. Cuanto más adelante lo coges, más controlada la tienes. Y cuanto más atrás lo coges, más pesa. Y es verdad, cualquier aficionado que lo haga, o sea, lo puede comprobar, ¿eh? O sea, es muy difícil, por mucho que mucha gente piense que cogerlo por atrás implica pasárselo más lejos. No, es que no tiene que ver. Se puede coger de adelante y pasártelo lejos y cogerla de atrás y pasarlo cerca. No tiene que ver, porque es cosa de vuelos, de colocación de la muñeca y de hacia dónde llevas tú la embestida, no de dónde coge la muleta. Y en eso que dice, es que para torear bien es muy difícil. Es como con el capote. Eh, el capote blando es mucho más difícil manejarlo. Pero para torear bien, cuanto más blando esté, mejor se puede torear. Es que es como se puede torear bien. Lo que yo entiendo bien, ¿eh? Que respeto las ideas y los conceptos y las formas de los demás. Para torear con los vuelos y soltar los vuelos y torear a ti tener mucho dominio de la muleta, porque al final te estoy hablando de dominar el vuelo de una tela delante de un animal y abandonarte al dominio de ese vuelo y de esa tela para conducir al toro. Que en el fondo te digo, el toreo, no me seamos aficionados, pero por eso, ¿eh? Es una maravilla. Dominar a un animal salvaje con el vuelo de una tela y ser capaz de crear arte con él, que no deja de ser una danza o una especie de baile del toreo con un animal, es una maravilla. Cada día estoy más enamorado del toreo porque me parece el arte más grande que hay. Em, Cuando estuviste en la etapa sin picadores, yo doy por hecho que también este concepto que tienes se forja en esos pueblos de la provincia de Soria que tienen un sabor muy especial. Yo he hablado con muchísimos toreros, bueno, habla mucho de ello Ruiz Muñoz, sobre todo de que ha sido un lugar en el que consiguió reencontrarse y pueblos con un aire muy especial, pueblos muy pequeños que tienen su propia plaza de toros y que la montan ellos, con muchísimos años de historia. Me gustaría también que me cuentes un poco cómo fue esa etapa, porque doy por hecho que es clave para forjar el Rubén Sanz de hoy. Bueno, es que mi carrera es todo muy raro, muy difícil. Cuando la cuento a los profesionales es cuando verdaderamente dan mérito a mi carrera. Tú date cuenta que yo toreo hasta debutar con picadores 13 novilladas sin picar en 3 años. Debuto de luces en el 95 en Villa de Segovia y de esas 13 novilladas sin picar, 6 son en Soria Capital. Esas 6 en Soria Capital salgo a hombros en las 6, lo cual se supone que me iba a abrir puertas. Y yo no toreo más que en Gómara, espero no dejarme ninguna, ¿verdad? Navaleno, Berlanga, yo creo que en la provincia de Soria no toreé más novilladas. Y el último año, eh, en el 97, corto 4 orejas y 2 rabos. En Soria, en una novillada, toreo solamente 2 novilladas sin picar, y al año siguiente corté 3 orejas y me ofrecieron el debut con picadores y debuté porque no era capaz de hacerme novilladas sin picar. Y debuté con picadores sin haber casi toreado, sin tener el oficio.
Luego con el tiempo me doy cuenta que por un lado me equivoqué, pero por otro lado es que me era imposible conseguir hacer noviada. Date cuenta que en esa época, por ese concepto distinto de la escuela, yo salgo fuera de la escuela, que me dicen que yo no tengo condiciones para ser matador de toros, y me quedo solo y sí, como te he dicho, saliendo a hombros las sisters que toreo en Soria. Y me quedé solo y debuté con picadores sin tener oficio, sin tener nadie que me defendiera, el campo imposible. Y ahí empieza un laberinto de torear una novillada picada al año sin estar preparado, sin torear novilladas, donde eh, parte de esa incapacidad que se decía de mí viene de debutar con picadores sin estar preparado y que sus años al no torear, yo era un chaval más bien fuerte, eh, perdí, me dijeron que no toreaba porque estaba fuerte y caí en una anorexia y estuve 2 años toreando esa novillada picada que toreaban Soria todos los años, con anorexia que casi no podía ni andar de lo mal que estaba y yo estaba toreando y bueno, fue una parte muy difícil y mi época de novillero con picadores. Casi todo el mundo me trataba como que yo era un loco, que entrenaba todos los días en la plaza de toros para luego matar una novillada picada al año, sin hacer apenas hacer tentaderos y bueno, pues al final eh, había un grupo de gente en Soria, en una peña taurina, que creía en mí, que hice una novillada que toré de único espada en una de esas plazas preciosas de Soria que antes has dicho, que es Quintana Redonda, que es una plaza que es maravillosa. Recomiendo ir a verla aunque no haya toros ese día. Y tuve la suerte de dar una gran tarde de toros y a partir de ahí pues toreé un poquito más y conseguí torear toreé una más, 26 novilladas picadas que querían para poder tomar alternativas. Pero vamos, que era algo impensable. Menos mal que debuté con picadores jovencitos, porque estuve 11 años para conseguir matar a 25 novilladas picadas. Y de repente, pues pasé de eso, de ser un loco, a ser un loco que le llama para tomar alternativa con Juli Pereira en un cartel importante en Soria, que yo creo que el 100% de la gente pensaba que iba a ser la alternativa y en mi caso, ¿no? Bueno, luego esa alternativa salió otra corrida de toros en el Burgo de Osma. En la alternativa no pasó nada importante, sí que estuve digno con la corrida, estuve bien, pero no pasó nada. Pero ya en esa segunda corrida de toros, en el Burgo de Osma, un toro de Carlos Charro, lo toreó muy bien, le cortó una oreja y ya se empieza a hablar de un torero distinto, un torero. Y la clave fundamental es el año siguiente que toreó en Soria con Morante y Cayetano. Y ahí cogió un toro que sí que hizo, no a nivel nacional, porque no ese año no se cubrió la feria, los medios nacionales, pero sí que ahí de repente sí que surgió la idea de que había partidarios, de que había un torero diferente, porque mucha gente fue a ver a Maestro Morante de la Puebla y les sorprendió el torero que había en Soria, que era de Soria, y empezó pues, otra lucha igual, porque era una corrida de toros al año, pero en donde ya sí que me gané crédito como torero diferente y un torero personal a nivel pequeño, como te digo, fue muy local, pero sí que me sirvió para mantener esa corrida de toros en la feria de Soria durante otros 5 años más, con 2 años el trofeo a la mejor faena de la feria y así que hasta que me quedo parado otra vez, del todo, un parón total. Has dicho antes, Rubén, que, que te echaron de la escuela. Esto quiero que lo cuentes. O sea, ¿cuál fue la razón que te dieron? ¿Quién fue? Me gustaría que me cuentes un poco todo esto porque No imagino fue, que uno también. no fue echarme de la escuela directamente, sino que, bueno, fue José Luis hablando con mis padres, que él creía que yo no tenía el valor o las condiciones suficientes para ser matador de toros y que él pues, se tenía que encargar
más directamente de los dos chavales que creía que tenían esas condiciones. Aún así Sí, no me caí del cartel, que el cartel seguía siendo em, con los tres. em, y durante ese Pero posterior, pues ahí es eso, donde te he desierto, dicho por que así decirlo, en el que toreas. en aquella época me dolió mucho, me sentó muy mal, eh, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que es incomprensión de no comprender el torero que yo era y que yo quería ser. Claro, si él buscaba que yo banderilleara, que yo triunfara todos los días, que me ilusionara en buscar soluciones a novillos para poder triunfar con ellos. Y claro, yo no tenía condiciones, pero es que tampoco lo buscaba. No lo buscaba porque seguramente no tenía esas condiciones y porque además yo no sentía el torero así, de esa manera. Yo lo que buscaba era sentir, yo ahí ya sí que me empezaba a fijar en esos toreros que me gustaban, ahí yo ya sí que era partidario de Curro Romero, ahí sí yo que era partidario de Rafael de Paula, ahí sí yo que me iba a ver a Antoñete, ahí yo sí que seguía a Julio Aparicio, entonces yo me sentía eh, muy incomprendido, ¿no? ¿Sabes? Yo soy de una época que esas novillas, esas becerradas, con añojos sobre todo, eran casi todas con animales de casta navarra. O sea, me refiero, yo mataba añojos de hermanos Domínguez Wendulain, mataba novillos de Manolo Arran de Tauste, mataba novillos de Adolfo La Huerta. Claro, intentar hacer el toreo que yo sentía con esos animales hacía que muchas veces el petardo fuera gordísimo. Em, ¿Y cuántas veces te han llamado loco? Porque lo has hecho alguna vez ya durante la entrevista. Yo creo, bueno, yo he escuchado más que loco, aunque es una forma romántica de decirlo, bohemio. No, el bohemio viene después de esa tarde con Morante. Hasta el día que toreo con Morante en Soria, yo soy un loco. La diferencia del loco y del bohemio es que de repente hubo gente que vio que era un torero distinto. Y que, joder, a ver si no va a estar tan loco que es que busca otra cosa y siente esto de otra manera, ¿no? Y aún así te digo, sigue habiendo gente que me ve loco, aunque no lo diga, o no lo diga cuando estoy yo delante, igual cuando yo no estoy. Sí. Mira, tú cuando le dices a uno, a alguien que claro que me preocupa vivir, tener de qué vivir, pero que lo que de verdad me preocupa es ser buen torero, que me preocupa más poder expresar mi toreo que solucionarme la vida, es que como no entiendo la vida sin torear, para mucha gente eres un loco. Pues cómo no voy a saber que hay para gente que soy un loco? Si hay gente que lo que más, que vive nada más que por tener dinero en el banco y decir que es lo que más dinero tiene. Porque llegue uno que le dice que lo que le preocupa de verdad es pegarle 20 pases a gusto a un toro, claro, pues que soy un loco. No me importa, para mí el loco es él. O sea, Porque Rubén Sanz, ahora que justo se habla del dinero, eh, no se ha hecho torero por dinero. si me hubiera hecho torero por dinero, me hubiera quitado al segundo año de noviero con picadores. Y estos años de desierto, ¿de qué ha vivido Rubén Sanz? Me refiero, ¿ha tenido que ejercer de, imagino, algún trabajo aparte o qué ha podido hacer? Ha habido de todo. Ha habido años que me ha tocado hacer cosas y trabajar en cosas, pero soy una persona austera, o sea, me refiero, soy capaz de vivir con poco. Si toreo mis 3 o 4 corridas de toros con ese poco dinero, porque aunque he dicho que el dinero no me importa, sí que te digo que soy alguien que intenta respetar la profesión y ir a los sitios que me tiene que ir, pues con ese poco dinero que se gana en esas 3 o 4 corridas de toros y 2 o 3 festivales, pues me defiendo para ir tirando. Un problema puede ser este año si no toreo ninguno. Ahí es donde se me va a poner la cosa muy difícil para poder seguir toreando, porque también en esa forma que tengo de pensar el toreo, a mí me cuesta mucho sentirme preparado para torear. Aparte del romántico y del bohemio, soy alguien que entrena mucho, que entrena por la mañana, que entrena por la tarde, que vive para el toro, que tú que me llamas sabes que estoy entrenando, que por la tarde estoy entrenando y si no estoy entrenando es porque algún ganadero amigo
me ha dicho, ven y ayúdame a esto o a lo otro, mi vida es totalmente el toro y yo no me imagino torear si estás trabajando en otra cosa, porque te sale un tentadero y no me veo pidiendo permiso y que me lo denieguen para ir al tentadero, pues ese trabajo. Y me imagino estar trabajando 3 días antes de torear una corrida de toros en Madrid. No creo que puedas tener la mente en el toreo. Otra cosa, sus cosas puntuales, como Em, me ha tocado hacer, te digo, he estado trabajando en la carretera para ganar dinero porque me hacía falta, pero puntualmente he estado trabajando repartiendo pan porque me hacía falta puntualmente. Pero yo he tenido siempre claro que de lo que para lo que vivía y de lo que tenía que vivir era del toro. ¿Y en algún momento dudaste en...? Porque es que esto es muy difícil, o sea, tienes que tener mucha afición para que en esos momentos de no torear, no decir, oye, hasta aquí hemos llegado. No sigo, me dedico a otra cosa y ya está. Por supuesto que he dudado. Y te digo, en la situación de este año, el año pasado toré en Soria, toré en Madrid, dejé muy buenas sensaciones en los 2 sitios. Yo pensaba que este año iba a torear algo más que en los años de atrás y de repente lo que tengo es el vacío total. Si te digo que no lo pienso, lo pienso a diario. Las circunstancias me pueden obligar, como te he dicho, al final hay que vivir. Yo no sé hasta cuándo voy a poder seguir. No sé si voy a poder seguir hasta el mes que viene o hasta dentro de 40 años. No lo sé. Yo no puedo dejar de torear porque, como te he dicho, desde niño no he hecho otra cosa. Puedo pensar y coger un berrinche y decir, esto no merece la pena. Y puedo decir, voy a dejar de torear. Lo he hecho, lo he pensado y seguro que más veces me vendrán pensamientos. Vale, y ahora me levanto mañana y ¿qué hago? Si nada me hace feliz de torear. Si lo único que me hace feliz, si yo todo lo que he hecho en mi vida, las cosas que he hecho y las que no he hecho, todas han sido por ser torero. Si me encanta ir a Sevilla y pasear por Sevilla, por sentirme torero. Si hasta la música que más siento y que más lleno, que es el flamenco, es porque soy torero. Y los amigos que tengo, la mayoría es porque soy torero. Si toda mi vida es porque soy torero. No, claro que lo pienso. Claro que digo, jo, a veces digo, no me lo merezco. A veces digo, pues igual es que no sirvo y por eso no me salen cosas. Me da igual que sea porque no me quieren poner, que sea que no sirvo. Si no sirvo, tengo que servir. Mi vida es el toreo. Em, yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Si hubieras nacido en Sevilla, creo que tu carrera hubiera sido completamente diferente. Pues no lo sé, pero he nacido en Soria. Entonces no lo sabremos nunca. Igual sí, igual no. En Sevilla, también te digo, tú fíjate la cantidad de toros que hay en Sevilla, ¿eh? Destacar allí es muy difícil. Entonces no lo sé, no lo sé, igual sí. Creo, igual mi camino hubiera llegado al mismo sitio, o no, pero sí creo que me hubiera sentido más comprendido. Y creo que hubiera tenido, porque en mi carrera lo peor ha sido y es a día de hoy, es la soledad. La soledad de no tener compañeros ahora, maestros entonces, que entiendan el toreo de la misma manera que tú, que te aconsejen para ser mejor tú, no para ser mejor como ellos lo ven, sino para ser mejor tú, de incomprensión, de no saber qué caminos tirar, de que te llamen para una corrida de toros que sabes que es contraria a tu forma de torear, no sabes qué hacer, de no poder hablar, de cuando no te ponen en un sitio y te hundes, que te, di- que te digan, luego te das cuenta, Rubén, que no es por ti, no es por, sino es por cómo funciona el toreo, porque el toreo, esa forma de torear cuesta más, es más difícil, tienes, tienes muy buenos partidarios, tienes gente para que, escucha, ni de lejos soy el mejor torero, ni mucho menos, pero hay para gente que lo eres. Y son capaces de decirlo, que me sorprende, pero son pocos. Eh, y
el empresario cuando pone un torero que no tiene mucho nombre, como tú has dicho antes, busca una regularidad más que algo excepcional. Él busca salvar la tarde. Y eso cuesta entenderlo. Y que lo entienda no quiere decir que lo comparta, ¿eh? Porque dicen que los toreros, ese torero hay que ser valiente, desde luego que sí, pero para ser empresario también. Echo de menos empresarios que antes lo he nombrado, como el Serranillo o como el Pepe Teruel, que eran capaces de poner a un torero simplemente porque les gustaba. Ahora no se atreven. Ahora quieren un torero que por lo menos corte una oreja o dos para ellos salvar la tarde, aunque al año siguiente no se acuerden de él, ¿sabes? Y gente que te haga saber esto, ¿no? Que te hablen con verdad. Rubén, este camino es muy bonito, eh, pero es muy difícil que por este camino vayas a ser figura. Es muy difícil. Lo tienes que intentar, porque si no eres figura ahora no se torea, pero por este camino es más difícil, más lento, eh, porque el empresario quiere que la tarde la resuelva. Mira, esto se lo oía a un aficionado. Yo voy a ver muchas novilladas a muchos sitios sin picar, me encanta. En una feria de San Adrián, yo estaba con unos aficionados y de repente alguien me preguntó, ¿pero este chaval, tú crees que va a resolver la tarde? Y cuando ese empresario que me hizo esa pregunta se fue, los aficionados amigos que había al lado me dijeron, pues qué pregunta más fea. Si la pregunta interesante es, ¿pero este chaval tiene algo que decir? Prefieren que resuelva que tenga algo que decir. Y ahí es donde yo le veo la pena al torero. Y no por mi camino, ¿eh? Que, que, que hay toreros espectaculares, hay toreros que también son muy interesantes, pero en cuanto se salen un poquito de esa normalidad, ya no lo veo con tan buenos ojos por el que dirán. Si lo pongo y no está bien. Como te digo, no solo mi corte de torero, otro corte de toreros también. Y al final yo creo que lo que se echa, que lo que el aficionado está echando de menos es esa variedad de toreros, esos contrastes, esos toreros distintos por todos los lados. Hasta esos toreros que se salen de ese purismo que también nos hace falta. El torero no puede estar tan encorsetado. El torero, como arte que es, tiene que ser libre. Es como si en la música, Em, en los conciertos, los ayuntamientos cuando generan la oferta musical, solamente cogieran un palo de música. No tendría sentido. es verdad, yo he escuchado, no sé si es verdad o no, y te lo pregunto directamente, o sea, sin miedo a que me desmientas, que Morante te ha proce- en algún momento te ha llegado a decir que siente, o no sé si cierta admiración, pero que te respeta porque comprende mucho tu forma de entender el toreo. ¿O te ha llegado de alguna forma? No, porque te digo, con el maestro Morante de la Puebla no tengo, no tengo contacto, no tengo contacto. Lo único que sé es que el día que toreé en Soria la corrida de toros con él, yo creo que ni se acordará. Fíjate, te digo, yo creo que él no se acuerda ni de que existo yo en el mundo. Pero sí que la gente mía me dijeron que el primero que me pegó Les y que sintió la faena fue él. Y luego sí que a título personal te digo que toda la tarde no me habló, no me, no me dirigió la palabra. Me dieron una oreja en ese toro que toreé bien. Me estaban pidiendo la segunda, que no me la dieron. Di 2 vueltas al ruedo. Y cuando yo me estaba lavando las manos, me dieron en la espalda. Y levanté la cara y era el maestro Morante de la Puebla y me dijo, hacía mucho tiempo que no veía torear así. Me acuerdo que le dije al mozo padre, me da igual ya la segunda oreja, así o no. Con eso ya me vale. Pero no. Me encantaría poderte decir que sí. Me sentiría un tío muy satisfecho, porque antes te he dicho que al final no torea para uno mismo, pero necesitas que los buenos aficionados, los que consideras buenos aficionados, tu toreo también les llegue. Pues tú imagínate si a un torero del que yo soy partidario, yo me enterara que mi toreo le decía algo y le gustaba, pues sería una motivación más. Ya fue una satisfacción que me dijera eso. Yo te voy a ser súper sincero, la mejor faena, bueno, igual la mejor es un exceso, ¿no? Pero de las 3 faenas
que yo tengo en el recuerdo, en mi memoria. 2 son en Soria, de las mejores faenas que he visto en mi vida, ¿eh? En directo. 2 son en Soria, una es tuya, en aquella tarde concurso de Los Maños y Monteviejo, si no me equivoco, que sabes perfectamente, yo creo que qué tarde fue. Yo además, Sí, sí. desde Como las toreo pocas poco me acuerdo veces de todas. que he es de las pocas veces que he sentido los pelos de punta. Además, yo creo que fue esa misma feria, o no sé si fue el año anterior, Juan Ortega hizo una de las también de las mejores faenas que yo El, también he visto en fue una el año plaza de toros y anterior también fue en Soria. que no era feria, era pandemia y toreó con Diego Urdiales. No sé si era Pablo Aguado o Joselito Emilio Adame Justos. igual, ¿no? No, el cartel era Urdiales, Juan Ortega y no sé si era Emilio Justo o Pablo Aguado con una corrida de Román Surando. Sí, la de Román no me acuerdo. Y es que esa tarde yo digo, si matan los 2 toros con los 4 orejas y 2 rabos y nos quedamos aquí todos más a gusto que la leche. Pero al año siguiente, yo esa tarde tuya en Soria es de esas veces que me puso los pelos de punta y además te digo más. Unas cosas que más me gustó fue que, a ver, vamos a ser honestos, a Rubén Sanz aquel día, quizá unas cosas que más le podía interesar era la foto en Mundo Toro, en Cultoro en Aplauso, saliendo a hombros. Y hiciste un detalle que me pareció de una torería absoluta, fue el segundo toro, no estuviste bien y te cayó una bronca. Bueno, estuviste bien, te cayó una bronca, era un toro complejo, es verdad. Mm. Y no quisiste salir a hombros teniendo las orejas para salir. Sí, para empezar no quería, porque Soria es mi ciudad y la conozco. Y yo no quería. Y aún así me cogieron a hombros y y pitaron un sector muy determinado de la plaza. Y te digo una cosa, había toreado tan a gusto el toro de Los Maños, era tan feliz que yo no quería enfadar a nadie saliendo a hombros. O sea, que es que me daba igual. O sea, que yo estaba pleno, que yo estaba satisfecho, que, mira, cuando toreas tan poco, date cuenta que yo volví a Soria después de 8 años sin torear, habiéndome llevado el trofeo a la mejor faena 8 años antes y no había vuelto a torear en 8 años. Es más, en esos 8 años pasan 6 que no toreo una sola corrida de toros. Se anuncian con una corrida de toros de Monteviejo y de Los Maños, que en principio es a contrastilo o como lo quieran llamar. Que el primero que tiene dudas de cómo va a salir la cosa, soy yo. Y llega un toro de Los Maños y te permite disfrutar y sentir el toreo. Esa felicidad no te la puede quitar que 3 personas no quieran que salgas a hombros. Pues no se sale y ya está, no hay problema. Si yo he venido para torear a gusto, no para salir a hombros. Em, Ahora te quiero preguntar, yendo un poco a la actualidad, em, has hablado, justo lo has dejado un poco caer, ¿no? Pero em, ¿te ha dolido este año, quizá en especial más que los anteriores, no estar en Soria? Me refiero, con todo el respeto del mundo, para la feria, para la empresa, una empresa en la que yo, la verdad, siempre halago en este podcast, y no es por hacer peloteo, sino porque creo que la mayoría de las plazas de toros que gestiona las lleva muy bien, pero no ha sido una feria en la que haya habido una presencia de figuras masiva y en la que la cabida de Rubén Sanz, en cuanto a término económico, ya no te hablo a nivel emocional, de afición, hubiera sido bastante más rentable que otros muchos toreros, que no es por desmerecer a los que estaban, pero hubiera sido bastante más rentable. Si hablamos solo en términos económicos, que es al final lo que le interesa al empresario, que lo ha hecho hace un momento, además. Yo te voy a hablar a nivel. Tú no hablas de lo emocional, yo hablo de lo emocional, que es por lo que toreo. Mira, has dicho que una de las mejores faenas que has visto. Tú me conoces y sabes cómo soy, ¿vale? Y cómo digo las cosas, como te he dicho lo del petardo y te digo que con el de Monteviejo, que estuve todo lo breve que pude, porque era lo que sentía que tenía que hacer con ese toro y es lo que hice. Mira, desde ese año, cada día que he toreado en Soria, sé que se dice pronto, he cuajado un toro a ese nivel. Al año siguiente de esta corrida de toro, bueno, primero, ese año, en octubre, mato una corrida de toros de Gavira, que toreo 2 toros muy bien, y salí por la puerta grande. Al año San Satubi. siguiente, al año siguiente toreó la corrida de toros de Castillejo de Huebra, que toreó el mejor toro que para mí he toreado en mi vida, el toro de Castillejo de Huebra. Al año siguiente toreó
y la corrida de toros del Bellosino, que cuajo al sexto toro, lo toreo a gusto, y con el primero también lo toreo a gusto. Lo que pasa es que ese día estoy mal con la espada y doy, no corto nada, creo que di una vuelta al ruedo, pero no estoy seguro. Y el año pasado toreo los dos toros, fíjate que has estado un día que has dicho, los dos toros mejores que yo he toreado de los Maños, los toreo el año pasado. Dos toros extraordinarios con una clase tremenda, que se me va la espada baja en los dos, muy baja, me piden la oreja, no me la dan porque se me ha ido la espada baja, con razón, y doy dos vueltas al toro, una en cada toro. Luego me sabe malo que que al día siguiente se dieron orejas más justas que las mías si me se hubieran dado, y toreé un toro de los Maños que fue más difícil, más exigente, y con el que estoy bien, pero que los dos toros que toreé de los Maños fue el año pasado en Soria. Confirmo la alternativa en Madrid, que era impensable, Aitor, cuando esos años que yo no toreo en ninguna corrida de toros. A cualquier persona de mi entorno o a mí mismo me dicen que voy a confirmar la alternativa en Madrid, me hubiera reído yo. Confirmo la alternativa en Madrid. En una corrida concurso, que es como un contrasentido un torero como yo en una corrida de toros concurso, pero que yo entendí que el aficionado que me conoce, como es tu caso, el compromiso mío con el torero que era de verdad. O sea, me refiero a un torero como yo, con una alternativa en una corrida de toros concurso, con un toro de Concha y Sierra, de Murteira, de Escolar, de Partido Resina. Es un compromiso con el torero total, porque es aceptar mis limitaciones con corridas de toros, o sea, con toros a priori de encastes difíciles para mi forma de interpretar el toreo, y arriesgarte a un petardo sonado en el día que tienes que solucionar tu vida. Consigo que ese día vayan unas 1.200 personas de Soria a verme la confirmación. Un torero que el día que tú fuiste, como viste, en principio no creía nadie en mí, cuando coges ese toro de los Maños. Que al primer toro de Concha y Sierra, que tuvo muchísima calidad, no tuvo fuerza, consigo darle muletazos sueltos, porque yo no lo tenía más. Pero muletazos sueltos que hacen que la gente en Madrid esté conmigo, me hagan sentir respetados o con ganas de volverme a ver. Yo daba por hecho que este año iba a torear en Soria en el mejor cartel, bien colocado. O sea, fíjate lo que te digo, lo daba por hecho, porque además Alberto hasta ahora se había portado muy bien conmigo. Y cuando en enero yo empiezo a oír rumores de que no me va a poner, y le llamé y me dijo que no me iba a poner, que el año pasado no había cortado orejas y que la gente se estaba cansando de mí, la verdad que me dejó sin ganas de seguir hablando. O sea, no he sido capaz ni de llevarle la contraria, ni de decirle, solamente le dije en ese momento, Alberto, creo que te estás equivocando, creo que ahora la gente sí que me va a echar de menos si no toreo en la feria, pero le dije, yo lo que pienso, lo ves como torero también. No me gusta que me digan cómo tengo que torear, no te voy a decir cómo me queda la partida. Y de verdad pensaba que en algún momento cambiaría de opinión porque creía que se equivocó y sigo pensando que se equivocó. Y el dolor que me ha hecho es tremendo y como torero, me suene mal la palabra, pero como ya llevo una hora hablando contigo y ya hablo como si estuviera un amigo, es una putada gordísima. Porque no torear en Soria hace que sea casi imposible que toree ninguna corrida de toros, porque lo primero que te dicen es, pero si no te ponen ni en tu casa. Y me parece triste que el empresario que me dio esa oportunidad de torear ese toro de los Maños el día que tú estuviste, que eso sí que fue como un renacimiento grandísimo. Te digo que toreé mejor el toro de Castillojo de Huebra, pero fue mucho más importante ese toro de los Maños. Como fue muy importante el toro de Sánchez Herrero que cortó un rabo en el Burdeos. Que ese mismo empresario sea el que pase, como que igual va a decir que no, que al final el que acaba con mi carrera soy yo. Pero, ojo, la verdad que me la ha puesto muy difícil, porque veo muy difícil que toree una corrida de toros. Y como te he dicho antes, si no toreo, es que no puedo subsistir. O sea, no es que yo quiera, yo siento el toreo y espero torear, que lo he dicho en más entrevistas, que seguro que alguna vez te lo he dicho a ti. Que yo quiero batir el récord de ser el torero que con más años ha matado su última corrida de toros, porque yo espero torear toda mi vida. Es que no me imagino levantarme sin ser torero y sin torear. Pero me lo ha puesto muy difícil. La verdad que si su idea
o la idea de la gente que le ha encaminado a hacerlo era quitarme de en medio, les doy la enhorabuena que lo han hecho muy bien. Que ahora toda la temporada cambia bastante, ¿no? O sea, no sé si has tenido alguna oferta, imagino que obviamente en tu situación, más que ofertas, uno tiene que proponerse, ¿no? A las ferias, pero no sé si ha habido algún tipo de acercamiento con algún tipo de empresario, aunque sea para un festival, sea para una corrida de toros, no sé si ha habido algún acercamiento. Pues mira, me hablaron en su momento de alguna corrida de toros, pero en condiciones que no se pueden ir, porque como te he dicho, creo que hay que intentar respetar el toreo. No te doy más explicaciones, que sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y sí que para una plaza de toros me han pedido una carta de compromiso, pero es que todavía no se ha adjudicado. Y te digo, pensaba que se iba a adjudicar hoy por eso te digo, porque como sé que hoy he grabado y igual cuando lo subes es mañana, no sé a qué mañana está anunciado, pero no te lo puedo confirmar porque sé que se han presentado 4 empresas y una de ellas me lleva. Bueno, pues oye, a ver si hay un Es, poco es de la única suerte, ¿no? esperanza Y que se me te puede queda. ver en alguno de esos carteles. O sea, que te veas toreando, hombre, yo sé que por la humildad que tienes, no vas a querer que te compare con esos toreros, ¿vale? No te voy a comparar con Chenel, pero ¿te podemos comparar con un Frascuelo, un torero que dura muchos años? Espero que sí. Espero que sí. Yo es que, como te digo, yo no me imagino levantándome a torear sin pensar en ser cada día mejor torero. Es que fíjate, has dicho el ejemplo del maestro Carlos Escolar Frascuelo, que es que él sigue toreando, es que él no está retirado, es que él sigue pensando en ser mejor torero hoy que ayer, ¿no? Y es un ejemplo, la verdad. Y no, no quiero dejar de torear, además por otra cosa. Mira, el año pasado cuando iba a Madrid, uno de los que me entrevistó, como hay gente a favor y hay gente en contra. Evidentemente, cuando tienes una forma de torear tan clara y tan distinta, tienes partidarios, pero tienes gente a la que le parece muy malo, ¿vale? Y uno de esos me preguntó con cierta mala leche, me dice, ¿confirmar la alternativa con 46 años? ¿Vas a ser el torero con más edad que confirma la alternativa? ¿Merece la pena confirmar la alternativa con esa edad? Y yo le contesté, pero no se lo contesté a malas, se lo contesté de verdad. Le dije que lo que soy es demasiado joven, que yo todavía lo que soy es demasiado joven, que a mí los toreros que me han gustado, de los que yo he sido partidario, a los que he ido a ver, cuando han empezado a torear bien de verdad con 55 años para arriba. O sea, que yo todavía soy demasiado joven para torear bien de verdad. El toreo es un arte y para cualquier arte la vida, las vivencias son fundamentales y para el toreo también. Eh, con esto no quiere decir que los toreros jóvenes no me gusten. Me gustan porque tienen esa fuerza, esa vitalidad, pero me gustan por lo que yo veo que pueden llegar a ser, sobre todo, por el torero que pueden llegar a ser. Eh, ¿Tú te acuerdas de la faena de Manzanares en Antequera? Con una corrida de toro con Yesca. ¿De verdad se le puede decir a ese hombre que era mayor toreando así? Es que para torear así hay que ser mayor. Para torear así tienes que tener tal confianza en el toreo, haber visto tanto, haberte limpiado tanto de complejos, torear con una libertad de mente y de alma, que eso con 20 años no se puede hacer. Entonces, es que yo quiero poder seguir toreando por alcanzar por alcanzar esa excelencia toreando que se pueda alcanzar, la que yo pueda, como tú has dicho, a ver, no me puedo comparar con ellos porque ellos son dioses para mí, pero dentro de mi capacidad, dentro de mi medida, oye, yo quiero torear con esa experiencia, con esa edad, con ese conocimiento, con ese pozo y con ese torear para ti de verdad, sin tener que demostrar nada a nadie más. Es que el toreo bueno, el toreo de verdad, con la competencia que dicen, con tener que demostrar, es incompatible. No se puede crear arte con miedo a que no te pongan. Em, ya te voy a hacer las preguntas clásicas. La primera que te voy a hacer es quiero que me cuentes una anécdota, algo que te haya pasado particular. Obviamente eso de Morante también es una anécdota bastante particular.
pero algún momento, oye, que digas, joder, esta cosa que me pasó fue inverosímil. En Soria pasan cosas completamente inverosímiles, por eso creo que tendrás bastante más repertorio que los demás. Porque yo en Soria, nada más con ver la novillada que se hace sin picadores, eso es lo más inverosímil que yo he visto, ¿no? Pero me gustaría ver si eres capaz de, y además te pillo en frío y como buen artista te obligo a improvisar. Pues mira, te voy a hablar de esas novilladas y de dos grandes amigos míos que ya no están, que se llamaban Antonio, además los dos. Uno es Antonio Archilla, que era un amigo de mi padre, trabajaba en una farmacia al lado de la Plaza de Toros, y el otro es Antonio Cuesta, que era mozospada, y venía de mozospada conmigo. Y toreó el primer año un viernes de toros, que tú has visto que es una idiosincrasia que no se puede explicar rápido, pero es difícil de explicar. Y tú lo vas a entender, el que no haya estado allí, difícil. Y estábamos en el bar, bueno, yo toreaba por la mañana para irnos a donde nos vestíamos de toreros para torear la novillada. Y estaba Antonio Cuesta, que era la primera vez que estaba en ese festejo conmigo. Bueno, ni conmigo ni con nadie, no había estado nunca. Y el amigo de mi padre tiene la graciosa idea de gastar una broma en el día, que sabes que es un día muy dado a gastar bromas. Y toreaba conmigo de banderillero Pedro Sanz, el dandy, que es de Soria también, que ahora está en Los Corrales, y también era muy amigo de él. Y no se le ocurrió otra cosa que pasar con 2 paquetes de Lodotis para hacernos una broma, ¿no? Y llegó unos 2 paquetes de Lodotis y nos dijo: "Tomar, que os van a hacer falta". Y claro, Antonio Cuesta, que era un mozo de espadas, pues, había estado en ese tipo de festejos, serio, que encima sabía que era mi debut en Soria. Y además que se cumplen justo 30 años de la anécdota, este año. Es en 1990. Y le dice mi padre, le dice: "No, no, Antonio", claro, porque iba arrancado, "no te enfades". Y dice que es amigo, dice: "Amigo, amigo, este lo que es un sinvergüenza". Y lo quería matar, ¿no? Y luego, con el tiempo, en los años que Antonio siguió viniendo conmigo, vio que era verdad que era amigo porque venía a todos los lados con nosotros y que era una broma del día. Es que no había entrado en la plaza, no había visto todavía las circunstancias como eran. ¿Te verías matando una corrida de toros así? Espero que no, porque, ¿ves? Igual que he dicho que para torear bien de verdad hay que ser mayor, para pasar por el Viernes de Toros hay que ser joven. Bueno, eso es el titular, ¿eh? Eso es el titular del podcast. Te voy a pedir ahora que me digas las otras dos preguntas que ya estas son más clásicas aún, que es las que hacíamos del principio, que es que me digas la mejor tarde de toros de tu vida y la peor. Elegir una de cada y puedes empezar por donde quieras, pero solo una. Pues mira, la mejor, cuando después de 6 años sin matar una corrida de toros, toreé en el Burgo de Osma una corrida de toros que montó Pedro Caminero, que te digo, la montó para que yo toreara, así directamente. Fue la corrida de toros que yo quería que fuera, que fue de Sánchez Ferrero, y tuve la suerte que después de tantos años sin torear, que esto es muy difícil, por eso también hay que tener suerte en la vida. Después de tanto tiempo sin torear, el primer toro en pista para que lo torees a placer, y coges un toro cuando llevaba 6 años sin matar una corrida de toros, que yo iba a la plaza envuelto en un mar de dudas y salir y que el toro te diga: "Toma, disfruta". La verdad que lo disfruté, lo tomé muy a gusto, tuve la suerte de matarlo bien, le corté las 2 orejas y clavo y fue un día muy especial, porque durante los años de atrás todo en mi entorno, hasta el que me quería, quitado 2 o 3 personas, nadie confiaba en que yo volviera a torear, en que nadie me volviera a poner, y cortarle un rabo a un toro. Y esa noche, fíjate, era el año de la pandemia y esto era más fácil, porque el vídeo de esa faena corre como la pólvora, y esa noche hice 3 corridas de toros. Hice Almazán, Osma y Montetillo, y en ese momento me sentía el rey del mundo. Y la peor, fíjate, va a ser también un contraste grande, porque de normal no es ese día. Es el día de mi debut de luces, que fue en Ontalvilla de Segovia. La empresa también era la familia Caminero. El novillo fue muy difícil, muy malo, y me llevé una bronca tremenda. Pero, ¿ves?
Lo que te digo, una bronca con 16 años en un niño hizo mucho daño. O sea, que el peor recuerdo de mi vida es el debut del Lugo. Así que la primera en la frente. Pues, pues la verdad que Rubén, te quiero dar las gracias por este rato, porque la verdad que contigo las cosas son siempre muy fáciles, igual que como tratas de ejecutar el toreo, ¿no? Con esa naturalidad, con Menos esa quedar conmigo para hacerme pureza. menos quedar conmigo para hacer una entrevista por podcast. Bueno, eso tiene su complejidad porque como torero clásico que eres, pues oye, las tecnologías también tienen que ser complejas, ¿no? Em, entonces, de verdad te quiero dar las gracias porque siempre es muy sencillo contactar contigo, da gusto encontrarse gente con esa humildad y sobre todo con esa forma tan diferente de comprender la vida y el toreo, que al final lo que marca aquí y en todo tipo de disciplinas, sea el arte del toreo, o sea el arte del cante, o sea cualquier cosa, incluso para trabajar en una oficina, es la personalidad. Y para mí, de verdad, que encontrarse con gente tan diferente, con las cosas tan de verdad, siempre yendo por derecho, es un auténtico placer. Así que de verdad que te doy las gracias por este rato, toda la suerte del mundo. Ojalá cuando este episodio se publique ya esté anunciada esa corrida, o sea que será una muy buena señal y de verdad que toda la suerte del mundo, sea para esta temporada o para las 40, que como has dicho tú, todavía quedan pendientes. 40 Así o que de más. verdad, muchísimas gracias, Rubén, por este rato. 40 o más, lo que las condiciones físicas y los empresarios me dejen. Mientras pueda, ahí estoy. Y muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Aitor, por la sensibilidad que muestras hacia mí. Porque como te he dicho, uno torea para sí mismo, pero es fundamental también que los buenos aficionados reconozcan que tu manera de torear. Así que gracias a ti. Un fortísimo abrazo, Rubén. Un abrazo, Aitor. Un abrazo.